Buenas tardes, apreciados amigos. Muchas gracias por el favor de su atención nuevamente a esta breve transmisión donde he querido platicar con ustedes básicamente sobre las medidas de protección que el gobierno de Guatemala a través del Congreso de la República publicó el día de ayer y cuya vigencia pues arranca hoy. Me refiero específicamente al decreto 15/2020 que nos habla sobre estas medidas adicionales de protección para la población derivado de los efectos económicos del COVID-19. Suena o es muy importante, considero, analizar este decreto o esta normativa, dado que contiene, o mejor dicho, su espíritu inicial pues fue de apoyar a la población, o es, mejor dicho, el de apoyar a la población. Sin embargo, es de analizar ese aspecto de apoyo a la población, pero también el impacto que tendrá en la actividad empresarial. Es un decreto del que se está hablando bastante por el impacto que tendrá y pues precisamente por esa razón he querido dedicar unos minutos para este tema, agradeciéndoles a ustedes acompañarme unos 10 minutos para hablar de esto. Básicamente, pues sabemos nosotros que el Estado, digamos, se organiza para asegurar el bien común o para promover el bienestar común. Y entonces este decreto pues se basa justamente en esto y reconoce en los considerandos del decreto 15/2020 que el fin supremo del Estado es la realización del bien común, la protección a la familia y a la persona. También reconoce este decreto, el Congreso de la República, a través de este decreto, que pues nos encontramos en un estado de calamidad pública, que todos conocemos muy bien y estamos viviendo, y que probablemente supere el mes de mayo, ¿no? En este momento se me va la fecha de vigencia de ampliación a este estado de calamidad, pero seguramente se va a trascender a junio todavía, o más quizás. Y un tercer elemento que el Congreso toma en este decreto es básicamente la obligación que tiene el Estado para garantizar a los habitantes del país los servicios básicos. Y básicamente de eso vamos a estar hablando, de estos servicios básicos para la población. Y entonces el objeto de esta ley, que repito, fue publicada ayer en el diario oficial, el de Centroamérica, y hoy pues arranca su vigencia, hoy 22 de mayo. Y entonces el objeto de la ley refiere el artículo 1 precisamente, que dice es básicamente establecer las medidas económicas financieras que permitan afrontar las consecuencias económicas del COVID-19. ¿A quiénes? Básicamente pues para las familias guatemaltecas y para las micro, pequeñas y medianas empresas. Aquí es donde empieza un poco a verse, digamos, algunos problemas que pueda tener la redacción de este decreto, porque dice en este primer punto micro, pequeñas y medianas empresas. Entonces les quiero dejar en la mente un aspecto importante y es la generalidad con que ha sido planteada, con que ha sido publicada, mejor dicho, esta ley. El artículo 2 nos empieza a mencionar cuáles son esos servicios básicos. Y entonces el artículo 2 de este acuerdo 15/2020 dice que se establecen medidas de emergencia a ser aplicables, escuchen bien, por entidades públicas y por entidades privadas que presten los siguientes servicios. Primero, servicio de agua potable. Entonces, este es uno de los servicios básicos. Servicio de cable, ya entra el servicio de cable como un servicio básico. Servicio de luz, dice el decreto, aunque quizás lo correcto debió haber sido servicio de energía eléctrica. Pero bueno, se entiende y la interpretación pues, que se le puede dar a la ley es amplia, de acuerdo a la ley del organismo judicial, y entonces podríamos entender que se refiere a la energía eléctrica. Y por último, el servicio de teléfono e internet. Entonces tenemos servicio de agua, servicio de cable, servicio de energía eléctrica, servicio de teléfono y servicio de internet. Tenemos 5 servicios que el decreto 15/2020 considera básicos. Ok, entonces se están estableciendo medidas básicamente para estos 5 servicios. Y estas medidas que vamos a mencionar en un momento son aplicables durante
la vigencia del estado de calamidad que estamos viviendo y sus posibles prórrogas. Veamos bien, entonces, ahora estas medidas de emergencia para estos 5 servicios, veámoslo desde 2 puntos de vista. El primero, pues he querido analizarlo desde el punto de vista del usuario y el segundo desde el punto de vista de la empresa prestadora del servicio. Veamos qué pasa con el usuario. Bueno, el usuario sale beneficiado porque este decreto dice que en ningún caso podrá suspenderse la prestación de los servicios. Repito, agua, luz, teléfono, internet, cable, en ningún caso se podrán suspender durante el estado de calamidad. O sea, las empresas no pueden suspender estos servicios. No podrán aplicarse a los usuarios de estos 5 servicios cargos moratorios, cargos por intereses, cargos por gastos administrativos y cualquier otro tipo de penalización. Eso lo prohíbe ahorita el decreto durante la vigencia del estado de calamidad. Otra cuestión importante es que los usuarios que no estén en capacidad de realizar los correspondientes pagos podrán, escuchen bien, hay un par de opciones, podrán suscribir un convenio de pago hasta en 12 cuotas sin recargo alguno, iniciando en el mes posterior al cese del estado de calamidad. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que los usuarios de estos 5 servicios que no tengan la capacidad de realizar sus pagos de estos servicios básicos, podrán solicitar el diferimiento de esas cuotas que no puedan pagar durante el estado de calamidad, el diferimiento de esos pagos podrán hacerlos, digamos, posteriormente a finalizar el estado de calamidad hasta un máximo de 12 cuotas. Es decir, si no podemos, bueno, ahorita ya pasó marzo, pero si, digamos, la cuota de abril aún no la hemos podido cancelar, la cuota de mayo que no la podemos pagar, entonces, como estamos en este estado de calamidad, digamos, estos pagos que no podamos hacer se van a poder diferir hasta en 12 cuotas, siempre que suscribamos un convenio de pago con la entidad que nos presta el servicio, cable, teléfono, internet, etcétera, y siempre que estemos que no tengamos la capacidad de realizar los pagos. Aquí es muy importante, creo yo, aclarar de que nosotros como usuarios debemos analizar nuestra capacidad de pago, porque podría ser que de repente sí podemos realizar los pagos, pero aprovechando esta coyuntura podríamos decidir no hacerlo y diferirlo. Es importante tomar nota de que independientemente de la decisión que tomemos tarde o temprano, tenemos que realizar los pagos. Por lo cual, considero que si tenemos la capacidad de hacerlo, como he visto a muchas personas haciendo sus pagos de energía eléctrica, creo yo que es bueno que lo hagamos, dado que después estas cuotas pues, se nos van a acumular y entonces el promedio mensual que venimos pagando se va a ver incrementado por estos pagos que estamos evitando ahora. Entonces, al final de cuentas, los pagos siempre se deberán hacer y entonces nosotros deberíamos pensar realmente si necesitamos aplazar o no estos pagos, por el efecto que después tendrá, que se nos va a aumentar el promedio de pago. Pero en fin, es importante que conozcamos esta oportunidad que tenemos siempre que pues siga la vigencia de este decreto, ya que como vamos a ver más adelante, hay algunas cuestiones de tema empresarial que pues podrían afectar la continuidad, digamos, o la buena marcha, digamos, de las empresas que se puedan ver afectadas por esto. Pero ahorita estamos del lado del usuario, analizando esto desde el lado del usuario, y en la siguiente parte analizaré qué pasa con las empresas. Luego, las empresas prestadoras de servicio, este decreto dice, deberán suscribir un convenio de forma inmediata. Entonces, este decreto, pues creo yo que se está tratando de favorecer bastante al usuario, pero del lado de la empresa yo creo que se está extralimitando y está poniendo obligaciones de forma inmediata a la empresa. Y recuérdense que en el país pues tenemos un principio de libre empresa, de libre industria, y entonces este decreto está chocando un poco con esta libertad, pero del lado del usuario pues hay ciertas ventajas y creo yo que las empresas deben ser también conscientes de la situación en que todos vivimos y como alguien decía por aquí, decía en algún medio, de esta crisis pues todos vamos a salir vapuleados, es decir, a todos nos va a tocar
un poco, ya nos ha tocado, así que pues todos debemos ceder un poco, pero aquí el Congreso de la República lo está haciendo de forma forzosa a través de un decreto. Veamos estas medidas de emergencia ahora, digamos, desde el punto de vista de las empresas. El crédito hipotecario nacional, menciona este decreto, pondrá a disposición de las entidades prestadoras de estos servicios, pero recuérdense que eran cinco, y ahora el decreto en el artículo 2, 3, me parece que estoy, discúlpense, me perdí, sí, el artículo 2 dice que el CHN pondrá a disposición de estas entidades prestadoras y habla solo de dos, agua potable y cable. Quiere decir que hay un fondo, digamos, a través de créditos que se van a dar a estas empresas, pero de esos cinco servicios, el Congreso, a través de este decreto, pues solo tomó en cuenta al servicio de agua potable y de cable. Quiere decir que los otros servicios, como es Internet, servicio telefónico y también energía, quedan fuera hasta el momento. Habría que ver qué va a pasar con el reglamento que se espera se publique, aunque debemos recordar que un reglamento pues no puede modificar una ley. Un reglamento lo que hace es normar el cobro administrativo o el proceso administrativo, pero bueno, aquí de todo pasa, hay que estar atentos. Bueno, y entonces el CHN pondrá a disposición de estas empresas de agua potable y de cable un fondo por un monto similar a la cantidad que sume la totalidad de los convenios de pago que celebre con sus respectivos usuarios. Quiere decir que si nuestra empresa tiene 100 usuarios de servicio de agua potable y digamos que un mes no nos van a pagar, entonces más o menos tendríamos derecho a un crédito de 10,000 quetzales, porque dice que pondrá un fondo, el CHN pondrá a favor de las empresas un fondo por un monto similar a la cantidad que sume la totalidad de los convenios de pago que celebre con sus respectivos usuarios. Entonces, si todos nuestros usuarios hacen convenios de pago y si todos los hicieran por un mes y cada mes pagan 100, entonces sería de multiplicar 100 convenios de pago por 100 quetzales, que es la cuota. Entonces, el préstamo que nos darían, digamos, sería de 10,000 quetzales. Solo es un ejemplo, muy, muy pequeño, por cierto. Y vean qué sucede acá. Para evitar prácticas abusivas de este decreto increíble o discriminatorias, velarán por la aplicación de esta ley. Entonces ya les pusieron más trabajo a nuestros ministros. El ministro del Ministerio de Comunicaciones es parte de esto. El superintendente de Telecomunicaciones también es parte de este equipo. El ministro de Energía y Minas, la Comisión Nacional de Energía y Minas, el Ministerio de Economía, la Dirección de Atención al Consumidor. Todas estas entidades, a través de sus ministros o superintendentes, tienen a su cargo velar por la buena aplicación de esta normativa. Entonces, aquí el Congreso usa palabras, el decreto, mejor dicho, usa palabras un tanto fuertes y dice para evitar prácticas abusivas o discriminatorias. El artículo 3 nos habla también de un acceso al Fondo de Protección de Capitales. Y esto básicamente se refiere a que el Crédito Hipotecario Nacional otorgará créditos con cargo a un fondo que hay de protección de capitales, básicamente a dos entidades en el tema de educación. Y nos está hablando de centros educativos y universidades. Recuérdense ustedes que durante este plazo que estamos, durante este momento de calamidad pública, pues los centros educativos privados, los colegios y también las universidades tienen prohibición de, digamos, cobrar cuotas extraordinarias, digamos, a sus estudiantes, mora, recargos. No pueden también cesar a un estudiante por no haber realizado los pagos y tampoco mucho menos expulsarlos, ¿no? Entonces, para compensar esa prohibición que ahora que se dio a través de otro decreto, pues el gobierno viene y les facilita, digamos, algún crédito para compensar esa probable falta de pago de sus estudiantes. Recuérdense pues, el no pagar nuestros servicios académicos o de agua o de energía eléctrica, pues al usuario le beneficia, pero del lado empresarial es un problema porque el servicio se debe continuar prestando. Por ejemplo, las empresas de agua potable
que prestan un servicio vital, que es el agua, no pueden dejar de prestar el servicio porque tendrían problemas legales, ¿no? Entonces, pero ¿cómo lo van a prestar si no hay pago? Entonces, por eso es que surgen estos fondos de apoyo para que esa continuidad del servicio que es vital, pues no sea o no se vea interrumpido. Y regresando al artículo 3, pues también el servicio de educación se considera importante. El artículo 4 nos dice que los créditos que suscriba el crédito hipotecario nacional y aquí hay algo interesante porque se recuerdan que de 5 servicios, digamos, a través de este decreto se está hablando de que van a facilitar fondos a las empresas de agua potable y cable. Entonces ya quedaron 3 fuera, quedan 2, agua potable y cable. Pero el artículo 4 nos dice que los créditos que suscriba el CHN con empresas prestadoras del servicio de agua potable únicamente. Entonces yo me imagino que por error o por alguna razón dejaron fuera en este artículo a las empresas de cable. Yo me imagino que probablemente es más error al haber elaborado este decreto, porque de 5 dejaron 3, que tiene esas 3 que salieron de esas 5 iniciales, digamos, pues tiene cierta lógica porque son las empresas de mayor capital, como la telefonía y el internet y un poco la energía eléctrica. Pero luego quedaban 2 y esas 2 son agua potable y servicio de cable. Son empresas a veces locales que tienen menos disponibilidad de fondo. Y de esas 2, en este artículo 4 solo están dejando que el crédito hipotecario va a suscribir entonces créditos con empresas prestadoras del servicio de agua potable. Entonces aquí quedó fuera el cable. Hay que ver cómo esto lo va a atender el decreto, si es que se publica en tiempo, ¿verdad? Porque el estado de calamidad pues tampoco es eterno. Y bueno, la ventaja para las empresas que se puedan acoger a este crédito, pues es que el pago del interés no va a ser superior al promedio de la tasa de interés pasiva del sistema bancario. La tasa de interés pasiva del sistema bancario es aquella tasa que el banco paga a las personas que tienen ahorros. Entonces hay ahorros que pagan tasas bastante bajas, ¿no? Hasta tal vez un máximo de un 5, un 6% cuando estamos hablando de plazo fijo. Esa sería la tasa de interés pasiva a la que se refiere este decreto. Entonces es una tasa relativamente baja. Sin embargo, pues hay que pagar un costo financiero. Los requisitos que menciona este decreto para las empresas que requieran este financiamiento va a ser básicamente presentar acreditaciones legales. Si somos una sociedad anónima, deberíamos presentar la representación legal. Si somos, deberíamos presentar también un listado de cobros de los últimos 3 meses de nuestros clientes seguramente les va a servir para conocer el promedio de cobros y con base a ello establecer un monto al que podríamos ser elegibles para crédito. Las facturas que serán objeto del préstamo, es decir, deberíamos facturar ese monto y presentarlas al banco, porque aquí dice que son requisitos. Y en base a esa facturación, pues nos van a establecer un monto al que somos sujetos de crédito. Aquí hay que pensar algo o analizar, mejor dicho, estos requisitos porque dice las facturas que sean objeto del préstamo. Por obligación del impuesto al valor agregado, esas facturas se emiten y se deben entregar al adquirente del servicio. Entonces, aquí se da a entender que hay que presentar esas facturas al CHN como parte de los requisitos. Aquí esto, si fuera así, estaríamos chocando entre una norma, entre lo que dice el IVA y lo que dice este decreto, y siempre va a prevalecer la norma específica, que en este caso sería el impuesto al valor agregado, pero aquí me imagino esto va a ser objeto también de aclaración en el reglamento, y aquí le ponen una condición al crédito hipotecario que no se debe tardar más de 5 días hábiles en el trámite. Entonces, el crédito hipotecario pues no es especialista en esto y ahorita tiene mucha carga, tienen un gran reto ellos para realizar esto. Por último, quiero terminar diciendo que la vigencia de este decreto pues fue declarado de urgencia nacional, aprobado en un solo debate, se pusieron de acuerdo, recuérdense los escándalos que vimos por televisión cuando esto se estaba discutiendo en el Congreso, y luego el día siguiente de su publicación entra en vigencia, es decir, se publicó ayer y entra en vigencia hoy, 22 de mayo. Ahora sí, finalmente, pues algunos comentarios generales.
Y bueno, la ley beneficia a los más desfavorecidos, ese es su espíritu. Sin embargo, abre la puerta para aprovechamientos de usuarios con capacidad económica, porque lo dejaron muy general y entonces cualquiera puede acogerse a esto y cualquier empresa que esté dentro del rango de micro, pequeña y mediana empresa. Entonces, probablemente las empresas prestadoras de servicios van a tener un efecto bastante negativo en sus flujos de efectivo. Si hablamos de energía eléctrica, esto es bien complicado porque podría afectar a la industria en general, porque recuérdense que, digamos, los proveedores de servicio de la energía eléctrica pues compran esa energía, ¿no? A los generadores de energía. Y entonces, si los proveedores no cobran, digamos, dentro de esa cadena de comercialización de la energía eléctrica, si el consumidor final no le paga al proveedor, el proveedor no le va a pagar al generador de la energía. Hay muchas hidroeléctricas que venden esa energía y entonces vamos a tener problemas. Estas empresas van a tener problemas y ojalá no afecte el suministro de la energía. Muchas de estas empresas utilizan combustible también para generar y entonces también se va a afectar el consumo de combustible. Realmente esto es muy bueno del lado del usuario porque estamos conscientes de esto, de la poca capacidad económica en varias familias, pero del lado de la economía, de las empresas, va a estar muy fuerte, ojalá me equivoque. La ley es demasiado general en perjuicio entonces del negocio en marcha de estas empresas. La ley no tiene un trato igual en el otorgamiento de créditos. Se recuerdan que de 5 finalmente solo están dejando a las empresas de agua potable. Podría desencadenar, en mi opinión, un desequilibrio financiero en la industria energética, o mejor dicho, en la industria de la energía eléctrica. Hace falta un reglamento, realmente hace falta un reglamento que corrija estos errores, porque esta ley tiene varios errores que son de fondo. Pero recordemos lo que decía hace un momento, que pues el reglamento solo debería normar el tema administrativo, más no así modificar la ley, pero hemos visto en algunos casos que sí se ha hecho. Entonces, a ver que estemos atentos al reglamento. Y por último, se prevé una batalla legal, tal vez sin éxito, porque a menos que el estado de calamidad se amplíe, probablemente, no sé si ya presentarían algún tipo de amparo o algún tipo o alguna acción de inconstitucionalidad a este decreto, porque tiene debilidades en el tema empresarial. Pero yo creo que esto va a generar algún tipo de discordia, pero mientras tanto esto está vigente y los usuarios pues que realmente no tengan la capacidad de pago pues salen beneficiados. Yo creo que los usuarios que tengan esa capacidad de pago, lo mejor es hacer el pago porque si no se nos acumula para después, al final de cuentas hay que pagar tarde o temprano. Así que muchas gracias, espero saludarlos en una próxima oportunidad y deseo que se encuentren muy bien al lado de sus familias, sin ninguna novedad y Dios mediante, juntos saldremos adelante de esta situación. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Hasta una próxima oportunidad.